¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. No. ¡Vendré por tu vida! ¡Por nosotros! Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad. Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando en este preciso momento. Bienvenidos a Susurros en la Oscuridad. Ya empezamos con el sexto capítulo. Definitivamente no puedo creer que ya estemos en el sexto capítulo. Muchísimas gracias a las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estas historias, escuchándonos hablar de algo que realmente nos apasiona. Mi nombre es Sarly Lozano y me encuentro acompañada de mi amigo Diego. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Diego Rebolledo otra vez con ustedes. Estamos con Sarly, como siempre, en este programa Susurros en la Oscuridad. También muy contentos, ya llegamos al sexto capítulo. Como yo les dije, aquí vamos a seguir con ustedes trayendo muchas historias de terror, anécdotas de la vida real, misterios sin resolver, que nos gusta venir a comentarlo con ustedes y que nos asustemos mutuamente un poquito, que conversemos sobre el tema, que dialoguemos. También nosotros quisiéramos escucharlos a ustedes, así que si nos quieren escribir a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, como Susurros en la Oscuridad 1, si ya quiere escribirnos un texto muchísimo más largo donde nos cuente alguna anécdota que nos quiera comentar, que nos quiera compartir, que nosotros estamos dispuestos a escucharlos, incluso también a compartirlo aquí en el podcast si ustedes lo desean, lo pueden hacer por nuestro Gmail. También Ujú. susurros en la oscuridad 1@gmail.com. Pero bueno, ya Sí. Y no dime se tú. olviden, no se olviden seguirnos también en nuestras redes sociales personales. Yo aparezco como @Sarly Lozano y ya. Quería Sí, decir eso. bueno, para que vayan y sigan a Sarly, para ella es muy importante. También si me quieren seguir a mí, también estoy No, ahí para que me cuenten como... sus historias. También, claro. Si me quieren seguir a mí, estoy como @Diego Rebolledo. Y bueno, ya dejando ahí como la mención a nuestras redes sociales para que nos escriban, para que nos mantengamos en Sí. contacto y para que vean también las cositas que vamos a subir por ahí. También en nuestro TikTok, porque en TikTok también vamos subiendo contenido, entonces estamos igual. En todas las redes con el mismo nombre nos buscan, ahí estaremos para que nos comuniquemos. Para eso están las redes sociales y ya. Bueno, yo creo que ya viene siendo hora de que nos entremos en tema, Empecemos con el tema. que ya la gente Ujú. debe estar queriendo una historia buena para el día de hoy. Seguramente estarán en sus casas o estarán en el transporte. No sé cómo estén, pero espero que ojalá estén escuchando de noche para que se adentren en este ambiente igual que nosotros. Ahí, si nos están viendo por Facebook, también están viendo ahí a Sarly otra vez con su velita. Por Solo YouTube. eso lo alumbra. Dime. Sí. Por Y, YouTube. Es que y dijiste por YouTube, Facebook. sí. ¿Dije Facebook? Ah, perdón. Por YouTube. Sí. Entonces sí, ahí estamos en la oscuridad, como nos gusta hacer este podcast. Y espero que usted también, ahí dentro de sus posibilidades, entre en ambiente también. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que son las sesiones espiritistas. Yo creo que en la cultura popular Ujú. hemos visto esto muchas veces. O sea, las sesiones Sí. espiritistas, se me vienen muchas escenas de películas a la cabeza. Y creo que la gente lo debe tener como en un concepto muy, muy adentrado en su mente, ¿sí? Como la imagen de estas personas reunidas, tomadas de la mano, en donde hay un medium y esta persona que es el medium tiene como una capacidad para comunicarse
digamos, con Sí. espectros, con fantasmas, con espíritus. Muchas veces también se supone que pueden llegar entidades más malévolas a este círculo, a esta reunión, a esta conversación que tienen estas personas con seres del más allá, ¿no? Seres espectrales, seres que están en otro plano. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, yo hoy les traigo, por ejemplo, una historia que me pareció muy interesante porque está catalogado como el inicio del espiritismo, ¿sí? Esto Sí. pasó por allá para que se vayan situando en el siglo XIX, es decir, los Ujú. 1800. Exactamente en 1848, en donde en Estados Unidos, en una aldea llamada Hydesville. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Una familia, la familia Fox, este era el apellido de la familia Fox, los Fox, se mudaron a era como una cabaña, más o menos, en esta aldea. Aunque era Estados Unidos, pues hay que tener en cuenta la época, pues no iban a estar igual de urbanizados como están ahora, ¿no? Entonces era una cabaña por ahí cerca a Nueva York. Y, y bueno, esto fue en 1947 que ellos se mudaron. Antes de Ujú. ellos estaba, digamos, los anteriores dueños fueron los Bell, que era una pareja de esposos. Y bueno, ellos Sí. pues les compraron esta propiedad y llegó la familia a vivir en esta casa, en esta cabaña. Y empezaron a ocurrir cosas extrañas. Empezaron principalmente a escuchar muchos ruidos extraños, golpeteos, rasguños. Y digamos que en un primer momento ellos quisieron darle la explicación lógica. Ellos no, digamos que en esos momentos todavía no tenían como precisamente la imaginación colectiva de que son espíritus y demás. Eh, Precisamente porque en esta época fue el primer caso que se cataloga como espiritismo. Entonces el papá Sí. como que le trataba de dar todas las explicaciones razonables a todos estos ruidos, que era el viento, que el crujido normal de la madera, que eran de pronto ratas, animales. Pero el hecho es que empezaron a, digamos, a volverse más fuertes estos ruidos, estas cosas extrañas que pasaban. Entonces se escuchaban rasguños, golpeteos, cada vez era más fuerte, hasta llegar al punto que inclusive, bueno, no les he dicho, me salté ese pedacito. Digamos que la familia como estaba constituida, ¿no? Estaba el papá, que se llamaba John Fox, la madre, Margaret, y la hija mayor, que también se llamaba Margaret, igual que la mamá, tenía 14 años. Y la hija menor, Catherine. Pero pues después le hicieron Kate como una abreviatura. Catherine, de 11 años. Eran cuatro. Sí. Ujú. Entonces, cuando empezaron digamos que a volverse más fuertes estos sucesos, que se empezaron a escuchar más golpes Ujú. seguidamente, se escuchaban más fuertes, se escuchaban los rasguños. Imagina que, Imagínate que también empezaron a moverse las camas de las niñas. Entonces, pues eso ya era como algo Ok. mucho más extremo. Ellas estaban Ya. durmiendo Sí, claro. y empezaban a moverles las camas. Debido a esto, pues obviamente las niñas de 14 y 11 años, pues les daba miedo y empezaron a irse a dormir con los papás. Y seguían pasando muchas cosas, golpeaban puertas, las azotaban, los mismos golpes de siempre, los rasguños, movían cosas, les pasaban muchísimas cosas en ese lugar. Pues bueno, resulta que un día empezaron a oír los golpeteos y la hija menor, Catherine, Kate, que es de 11 años, digamos que en su inocencia,
empezó, digamos, como a imitar los golpeteos que escuchaba en la casa. Entonces, si escuchaba que Sí, hicieron un golpe, ella imitaba ese golpe. Y se dio cuenta, sí. entre los papás y ella, de todo lo que estaba ocurriendo, de que ese golpeteo que no sabían de dónde provenía y que siempre los atormentaba, empezaba como a responderle de alguna manera a la niña. Digamos que ya decían, no, no Ujú. puede ser nada razonable, que el crujido ni nada, porque aparenta ser como una inteligencia. Una inteligencia al saber de que si la niña Sí. golpeaba dos veces la mesa, también se escuchaba dos veces el golpeteo. Digamos que le respondía con el Ujú. mismo número de veces que la niña golpeaba y de la misma manera. Sí. Entonces la mamá se dio cuenta de esto y se le ocurrió la idea de hacer preguntas. Entonces le estaba en la casa y al ver a la niña hacer esto empezó a hacer preguntas, por ejemplo, como, ¿eres un espíritu? Si, digamos, si me respondes que sí, haz dos golpeteos. Efectivamente, escuchaba dos golpeteos. ¿Moriste en este lugar? Sí. Efectivamente, otra vez le respondían con dos golpes. ¿Tu cuerpo sigue en este lugar? Dos golpes otra vez. Y así empezó a hacerle una serie de preguntas y se dieron cuenta pues que tenía que ser algo de definitivamente paranormal, porque si fuera algo razonable pues no podrían contestarle de esa manera, digamos, inteligente, ¿sí? Pues sería aleatorio si Sí. fuera el viento, si fueran animales, pero ya se notaba que algo le estaba respondiendo conscientemente a esta familia. Pues Ujú. entre preguntas y demás llegaron más personas a como a registrar el caso, a hacer diversos estudios. También hicieron fue el primer caso donde a una persona se le ocurrió digamos, determinado número de golpeteos fueran una letra del abecedario y así iban digamos, a construir palabras. Como el código Morse, ¿sí? Código Morse o algo así. Bueno, el código Morse no sé muy bien cómo será, quizás sea parecido. De hecho, esto tiene un nombre, sino que se me escapa en este momento. Pero, Ok. pero sí, es Pero sí, básicamente, algo parecido, algo similar. si podemos explicarlo, digamos, si yo golpeo una vez, Ujú. pues es la A, porque es la primera. Si golpeo dos, pues es la B. Y así sucesivamente, dependiendo del número de veces que se golpee, corresponde a Ok, una letra del abecedario. Entonces así ok. pues obviamente podían construir palabras, frases y más coherencia entre lo que le quisiera decir esta identidad a la familia. Ujú. Descubrieron que era una persona que se llamaba Charles Rosma, que dijo que había Sí. muerto ahí y que los asesinos habían sido los anteriores dueños de la casa, los Bell. Fueron a entrevistar Ok. a la criada, porque los Bell vivían con una criada, y la criada dijo que efectivamente esta persona estuvo una noche queriendo venderles objetos a estas personas y que ella, la criada, quería comprarle algo, pero que no podía en ese momento porque no tenía el dinero. Entonces que ellos habían acordado que él iba a viajar digamos que iba a ir a la casa de ella al otro día para que ella pudiera tener el dinero y poderle vender el objeto. Pues ella cuenta que al otro día Ujú. él no se presentó. Charles Rosma no se presentó al otro día en la casa de ella. Y que cuando ella volvió a la casa donde trabajaba y en los Bell, con los Bell, entonces ellos tenían como un sótano. Y que Sí. ella un día fue a entrar y se cayó porque había un desnivel. Entonces fue la esposa de este matrimonio de los Bell y le dijo que es que las ratas estaban abriendo hueco ahí debajo y que por eso existía este desnivel. Y que después
ella vio como el esposo entraba unos días después una bolsa de escombros a este sótano y que la esposa le había dicho que era para cubrir los, digamos, estos huecos que habían hecho supuestamente las ratas. Ujú. Pues años después, eh, casi 1880 y tantos, imagínate, ya eran muchísimos años después porque esto fue en Sí, 1848 que las niñas empezaron a hablar con el espíritu y demás. Encontraron el cuerpo de esta persona, Charles Rosma. Lo encontraron fue madre. efectivamente ahí donde la criada había dicho que estas personas habían como sepultado algo. Sí. Entonces, pues sí, resultó que todo lo que ellos habían averiguado de alguna manera, hablando con esta entidad, con este espíritu, pues digamos que se confirmaba y daba un poco de vericidad a todo lo que habían dicho en su momento. Pues las niñas, cuando crecieron, las hermanas Fox, Margaret y Kate, se volvieron famosas Ujú. medium y por todo Estados Unidos hicieron muchas sesiones espiritistas y bueno, hay como polémica porque se dice que pues lo hacían también mucho por dinero y que muchas veces ellas Ok. daban declaraciones de que todo lo que habían dicho era mentira, pero que después volvían a dar declaraciones de que no, que era verdad y que decían que ellas tenían como muchos problemas de alcoholismo. Pero me pareció muy interesante. Mm, Me pareció muy interesante esta historia. eh, pues es como la típica historia que vemos en muchas historias de la familia que se muda a una nueva casa y empiezan a pasar cosas extrañas, cosas asustarlo, sí. paranormales. Pero entonces está todo este tema de cómo una niña con esa inocencia empieza a comunicarse con ese espíritu. De pronto a un adulto se hubiera asustado y no se le hubiera ocurrido responderle los golpeteos, pero a ella sí, y de esa manera pudieron, o sea, averiguar muchísimas cosas que después resultó ser verdad. Entonces, este fue el caso que se considera como el inicio del espiritismo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Es una locura porque digamos que me traslado un poco a muchas historias de espiritismo que digamos podemos conocer, como por ejemplo los Warren. Creo que deberíamos tocar un capítulo de ellos hablando de las historias o centrándonos solamente en una, porque siento que sí es un tema que da mucho de qué hablar porque no se sabe si realmente es real, si no, si sí, siempre deja esa dudita. ¿Qué pasa con estos temas? Que siempre está como lo que tú decías, como que los juzgan o les dicen algo por querer sacar provecho o plata de esos dones o supuestos dones que tenían, ¿sí? Pero digamos que sí, deberíamos tocar un tema sobre los Warren porque me recuerda mucho a esta historia que me estás diciendo con muchas historias que tienen ellos y que yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando saben pues por las películas, ¿no? Pero sí, o sea, es loco. La historia estuvo loquita. Ah, estuvo Sí, curioso. es muy chévere y tienes toda la razón. Tenemos que hacer un especial y yo creo que varios especiales en capítulos de Susurros en la Oscuridad acerca de los Warren. Sí, Definitivamente son dos personajes de los que tenemos mucho que hablar y que se han vuelto muy populares precisamente por lo que decías de las películas del universo del Conjuro que hizo James Wan. sí. Todos los amantes del terror que yo sé que están aquí porque les gusta el terror seguramente sabrán de qué les estamos hablando. Y tengan por seguro, aquí les prometemos que en Susurros en la Oscuridad vamos a hablar sobre ellos. Espero también que les haya gustado esta historia, que también hayan dicho, oiga, me pareció muy interesante, además de que es como muy curioso, porque es el primer registro que se tiene y de donde nació todo esto que ya conocemos después del espiritismo y de prácticas que se hacen hasta el día de hoy parecidas Sí. a lo que vimos en esta historia, que nacieron en ese momento también. Entonces, bueno,
Ujú. Todavía no se acaba el programa, todavía vamos a hablar sobre un tema muy interesante que yo todavía no lo entiendo muy bien, pero aquí tenemos a Sarly para que nos lo explique. Ella, yo sé que nos va a traer algo Bueno, muy interesante. ¿De qué nos vas a hablar, Sarly? bueno. Exactamente les voy a hablar sobre algo que para mí también era como una cosa que no entendía, igual que Diego. Yo sé que muchas personas no lo han entendido o de pronto sí lo han escuchado, quizás no. Todo nace porque pues hace muchísimo tiempo me salió como la palabra, ya se las digo, y pues yo investigué, pero eso quedó como ahí, o sea, como que yo tenía el término. Actualmente me encuentro viendo una serie que salió pues en octubre, que se llama Los Gabinetes de Curiosidades, algo así, que es de Guillermo del Toro. Y exactamente hay una parte en el capítulo cuarto o quinto más o menos que trata como de las cosas espiritistas, donde sale un fraude, perdón, un fraude específico con lo que les voy a hablar. El tema del que les voy a hablar ahora se llama del ectoplasma. No sé si tú lo has escuchado alguna vez, Diego. Sí, o sea, sí se me hace como familiar, pero creo que nunca lo he investigado a profundidad, entonces todavía tengo como muchas preguntas acerca de Ok, eso. ok. ¿Qué pasa con el ectoplasma? Igual que como la historia que tú me estabas contando anteriormente, nace desde el siglo XIX y el siglo XX. O sea, como que esa palabra o ese acontecimiento o hecho como que retumbó en esa época. Y siento que es una época que, o sea, donde se activó, y de hecho estaba investigando y es donde se activa como todo lo que tiene que ver con las sesiones espiritistas y con todo lo que pasa alrededor del tema sobrenatural, porque yo siento que es una época en donde mucha gente se estaba preguntando muchas cosas, donde estaba como, no sé, estaba ya investigando, ya salían personajes científicos un poco más sobrenatural porque tampoco lo entendían y querían tal vez pues tener como una razón más científica de todo esto. La palabra ectoplasma viene de ecto, que es fuera, y plasma, que es molde. Para especificarles un poco a las personas que no saben cómo es el ectoplasma, es una sustancia gelatinosa blanca que sale por los orificios del cuerpo del medium que está haciendo la sesión espiritista. Entonces puede salir por los oídos, por la nariz, por la boca o por los genitales. Pero digamos que las fotos o las evidencias sí, que hay referente al ectoplasma usualmente salía por la nariz, por la boca y muy pocas veces por los oídos. Em, ¿Qué pasa? Esto es un tema raro, porque igual que como les contaba en el capítulo anterior referente a los vampiros, como que es un tema que pone a dudar la veracidad de los hechos, porque ¿por qué no pasa actualmente? ¿Sí? ¿Por qué pasaba solo en esa época? ¿Qué podría ser el ectoplasma que salía de la persona que era medio? Bueno, las sesiones espiritistas, los medium, digamos que pedían específicamente que el cuarto estuviera totalmente oscuro. Alerta a eso. ¿Por qué? Porque digamos que ahí empiezan como a dudar de que si esto es real o no. Porque digamos que en medio de la oscuridad ellos podrían hacer algo para que, digamos, sí, o sea, fuera falso y la gente lo creyera. Supuestamente el ectoplasma tenía la forma natural o los valores normales de un ser humano, que podría ser como, no sé, que de hecho dicen que podría tener pulso, podría tener como, o sea, como si estuviera vivo el ectoplasma, podría tener movimiento, forma, se movía, tenía rostro. Nunca hubo, bueno, las personas que lo tocaron decían que, como les estaba diciendo al principio, que era una sustancia gelatinosa. Muchos científicos, como les estaba diciendo anteriormente, digamos que quisieron entrarse al mundo de lo sobrenatural para saber qué era esto. Nunca se pudo tener, digamos que Una una muestra. prueba física del ectoplasma. Ujú.
exacto. Todo lo que sabemos lo sabemos por evidencias fotográficas. O sea, si ustedes buscan en Google, ponen ectoplasma, es eso. O sea, eso es lo único que se tiene del ectoplasma. Resulta que en esa época, pues digamos que los científicos y eso, hay dos, especialmente uno que se llamaba Charles Robert Richard, que pues él ganó un Nobel de Medicina. Ellos empezaron a investigar, él y junto con Jules Lewis, no sé si lo pronuncié bien, pero espero que sí. Ellos dos empezaron a investigar mucho como esto y ellos empezaron a darse cuenta que definitivamente era un fraude. O sea, es algo de lo cual yo quería hablarles porque pues como cosas reales hay, también queremos contarles cosas que pues no son reales, que son fraudes. Ellos empezaron a investigar y pues primero lo que les dije, que los mediums hacían que las sesiones espiritistas fueran pues en lugares oscuros. Digamos que si el ectoplasma salía plenamente del cuerpo del medium, ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta que era que esto salía o esta sustancia salía porque el medium estaba en estado de histeria, si salía del cuerpo realmente. Y si no, ellos se dieron cuenta de que los mediums o los supuestos mediums sacaban esta sustancia, pero pues realmente era algodón o era queso o era muselina. Muselina es como una manta blanca, como una sábana blanca, pero muy transparentosa. Entonces ellos, de hecho en el capítulo que les estoy diciendo de la serie, sale como fraude el ectoplasma. Creo que ella como que lo tiene como una manta en la boca y hace que le salga como por la nariz o al revés. Entonces, básicamente, esto era lo que hacían los mediums en esa época. Entonces, de eso quería hablarles hoy, del Ok. ectoplasma. Es un tema que es curioso. Sí, es curioso. Y pues se utilizaba en las sesiones espiritistas. Entonces, imagínate todos los fraudes que hicieron debido a esto. Como lo que yo les indicaba anteriormente, es una época en donde se activa el espiritismo y se activa como esa curiosidad de saber qué hay después de la muerte, cómo me contacto con la persona que yo tanto quería. Entonces imagínate una persona que quisiera ver, no sé, a su mamá o escucharla por última vez o encontrar alguna respuesta y que preciso se encuentre con una persona que pues haga eso y diga sí, ectoplasma y Mm, la forma y terrible. el cuerpo. O Querían hacer sea, ganancias con sí, el dolor ajeno. Terrible. Sí, definitivamente eso también daba exacto. terror saber todas las personas que se aprovechan incluso hoy en día digamos, las creencias de algunas personas, pues que se respeta, pero pues también hay que tener un poco de criterio para no dejarnos engañar. Y definitivamente, pues Sí, cualquier cantidad de estafas, de engaños podían hacerse y se hacen, porque todavía se hacen, pues de pronto no actualmente sí. esto de ectoplasma, pero muchas variantes de estas tipo de cosas y de cuentos que se le dicen a la gente, todavía se hace muchísimo. Pero no sé si tú sepas esto, Exacto. pero a mí me gustaría saber cuál era, digamos, lo que ellos contaban, ¿sí? Como el mito que ellos contaban de supuestamente ellos, ya sabemos que era mentira, pero según ellos, ¿qué era? Sí. El fantasma que se les entraba a ellos y salía de alguna manera, o según ellos, ¿qué era esta sustancia? Bueno, quiero aclarar una cosa. Digamos que cada quien, como hemos hablado en diferentes capítulos, digamos que acá nosotros no queremos tener la verdad de todo. O sea, nosotros aquí somos dos amigos que hablamos de lo que creemos, del tema que nos gusta, entonces no queremos decir como eso era mentira. Digamos que queremos dejar la puerta abierta para las personas que quieran creer que eso era verdad o era mentira. Digamos que como les decía anteriormente, o sea, es un caso, o sea, es como algo que uno dice, ¿por qué no pasa actualmente, sí? Porque digamos no hay fotos o no hay registros de algo tangible, ¿sí?
Sí, Pero digamos que muchas de las personas que acompañaban estas sesiones espiritistas decían que efectivamente es como el espíritu que se quería sacar o sí, como que se le adentraba y digamos que era como una forma, entre comillas, física que tomaba el espíritu o la entidad para poder comunicarse. Ellos también indicaban que apenas digamos que el ectoplasma salía del medium, la temperatura del lugar. mandarla a examinar y tampoco hay. Pero si hay algo que a mí me gusta Exacto. es, digamos, la historia detrás de, ¿sí? No necesariamente Sí. algo tiene que ser verdad para que me guste. De hecho, pues a nosotros Ujú. como humanidad nos gustan las historias y tampoco es como que pidamos veracidad en todo. Entonces me gusta como la parte del misticismo. Por eso te preguntaba, Sí, ellos qué era lo que decían, cuál era el cuento que echaban, porque sea verdad o no, tiene mucha riqueza cultural y más en este ámbito del sí, terror que tanto nos gusta, del ámbito del miedo, pues es interesante. Digamos que podríamos añadirlo a todas las cosas que sabemos que no existen, como por ejemplo hablábamos la vez pasada de los vampiros. Eh, por más de sí, que no creamos en los vampiros, no quiere decir que no nos apasione ese tema y que nos parezca fascinante. Entonces lo mismo pasa con el ectoplasma. Pues la persona que lo haya pensado para estafar, pues digamos que no eran un pensamiento muy bueno. Pero pues bueno, tuvo una buena idea al menos y nos lo deja para poderlo conversar aquí en Susurros en la Oscuridad, que nos gusta hablar sobre todos estos temas de miedo, del terror. Y como dice Sarly, también queremos escucharlos a ustedes, así que escríbanos por ahí por Instagram, por Facebook, si tienen alguna historia parecida, si digamos que de pronto no sé si en Colombia se haya hecho mucho estos temas, pero de pronto sí, y nosotros no lo sabemos. Y usted de pronto que nos está escuchando ujú, tiene alguna historia que nos pueda compartir acerca del tema, de pronto en su casa hacían alguna práctica semejante y pueda usted haya ha visto algo paranormal que valga la pena que lo sí, compartamos por este medio, ¿no? Entonces sería muy genial sí, también, sería muy genial. Por ejemplo, estaba viendo, cuando estaba investigando, estaba viendo una noticia de Caracol, Caracol Noticias. Bueno, Caracol es digamos que una empresa de televisión aquí en Colombia. Y daban una noticia en el Córdoba, una señora que fue a hacer bueno, ahí en la noticia lo llamaban sesión espiritista, pero no era como tal lo que estábamos hablando, sino que era más como una limpia, porque la señora creía que le estaban haciendo como brujerías y cosas así. Pero el tema es que ok, cuando fue a donde una señora para que le hiciera todo esto y le sanara los espíritus y demás, resulta que la señora se quemó, se empezó a quemar de pies a cabeza, se prendió en fuego un momento a otro. Eh, lo que yo creo es que fueron como los químicos que ella usó, porque le echó azufre y lo combinó con un montón de cosas. Pero ok, pues tampoco sé qué habrá sido. El tema es que quedó como un misterio, no se sabe qué era. Incluso la fiscalía estaba investigando porque la señora se murió. El hecho es que, pues, imagínate un caso grave, el tema. En Córdoba estaban como en una zona rural, demás. Y esta señora va ahí para que la curen y de pronto se encienden llamas y muere. Entonces pues me pareció interesante porque fue verdad. Y pues no sabemos qué es. Fue un misterio sin resolver, como de tantos que hablamos aquí en Susurros en la Oscuridad. Entonces sí. seguramente también debe haber muchas historias que nosotros no conocemos y por eso me gustaría escucharlas, me gustaría enterarme y quisiera poderlas compartir aquí en este programa. Sí, las personas que nos están escuchando, recuerden que nos pueden mandar sus historias, todo lo que estaba diciendo anteriormente de Diego a nuestro correo susurrosenlaoscuridad1@gmail.com o a nuestras redes sociales aparecemos igual, susurros en la oscuridad 1.
Pero sí, o sea, este tema es curioso, es muy curioso. Me gustaría tocar más adelante temas como lo que o les estaba indicando anteriormente, los Warren, porque digamos que ellos sí tienen como cierta parte donde muchas personas dijeron, oigan, sí, esto es verdad. Y otras personas dijeron, no, esto es una total farsa porque ellos están diciendo o están indicando que hay tantos demonios en una persona o están como mintiendo respecto a casos, se monetizaron con casos también. Entonces siento que también es un tema muy bueno que tocar aquí en Susurros en la Oscuridad. Sí, además que ellos tenían, digamos que no es tan viejos sus historias como lo que estábamos contando, que era el siglo XIX, no, ellos ya estaban en el siglo XX, ya fueron hace muchos años, pero al menos Ujú. ya tenían, digamos, grabadoras de audio. No voy a contar toda la historia, pero ahí hay algunos Sí, audios, incluso videos, donde se ven cosas, digamos, que dan miedo, que inspiraron las películas y demás, entonces sí, vale mucho la pena hablar sobre ellos. Pero quisiera terminar este capítulo haciendo una pregunta a Sarly. sí, A Sarly, a los que nos están escuchando, me sí. gustaría que nos respondieran por el medio que ustedes quieran, pero bueno, vamos a comenzar por Sarly. Sarly, ¿tú serías capaz? ¿Te Dime. gustaría? ¿No te gustaría? Yo creo, voy a hacer digamos, un pronóstico. Yo digo que Sarly no lo haría por nada del mundo, pero vamos a preguntarle. ¿Tú Ok. participarías en una sesión espiritista en donde quisieran comunicarse con alguien, algo, lo que sea? Digamos que si es tipo, ellos están aquí ellos están aquí es un programa colombiano donde tratan como el tema paranormal, entonces ellos van como a lugares donde tienen, digamos que mucha frecuencia o energía paranormal y se comunican con los espíritus para liberarlos y cosas así. Digamos que si fuera ese tipo, no sé, como sesión espiritista en donde me inviten o me digan, vamos a tal lugar donde hay actividad paranormal para comunicarnos con espíritus y eso, quizás lo haría, pero digamos que si fuera temas de liberación. Pero si me invitan a, vamos a una sesión espiritista tipo Ouija, no. Claramente no. Siento que es un tema delicado, tampoco sería como me uno de una a hacer esto, pero digamos que por curiosear, sí. Lo que pasa es que como he tocado el tema anteriormente en otros capítulos, digamos que yo sí tengo como ese don un poquito activado y el tema de las energías y eso, entonces eso me afecta demasiado físicamente. Entonces sí lo tendría que pensar más de una vez, pero sí lo haría si es en un tema de liberación. Iría con mucho miedo claramente, pero sí, sí iría. Si es tipo Ouija, no. Hmm, ok, tú desde que lo hagas con el máximo respeto, con las mejores intenciones, sí. Sí, Desde que alguien venga sí. ¿Y como tú? con intenciones de juegos, no lo harías. Uy, se Sí, me es que lo acaba de que pasa es apagar la que si vela. tú vas a Se me lo acaba de apagar la vela y estamos hablando de curioso, sesiones espiritistas aquí en Susurros en la Oscuridad. espiritistas, Ustedes lo están viendo por YouTube. Se me apagó la vela y no de la prende. nada. Se me apagó la vela. Digamos que sí, sí, es un tema curioso porque es que digamos que siento que mucha gente lo toma por el lado de burla o por el lado de ser curioso. O sea, yo estaba diciendo anteriormente que sí lo haría por ser curiosa, pero no lo haría con una mala intención. Como les estaba diciendo, lo haría con una intención de liberación, pero no con una intención de vamos a un lugar a burlarnos de esto y como a reírnos y como en tema de burla, no, no lo haría. Ok. Yo lo haría también por curiosidad. Aunque no creo, pues hay una pequeña parte de cada uno que por chiquita que dice, pero qué tal que sí, sí, Ujú. qué tal sí, sí, qué tal venga algo que no Sí, queremos. Entonces yo lo haría porque me da sí. curiosidad, porque incluso me gustaría ver algo, porque yo siempre he dicho, pues me gustaría ver algo para creer. Em, Ujú. entonces sí lo haría,
No lo haría con tema, digamos, burlándome ni nada de eso. De pronto sí entusiasmado en adentrarme como en ese ambiente y tú sabes que yo soy muy de entrar en un ambiente. Entonces, Sí, me gustaría hacerlo por curiosidad, pero sí me daría miedo. No, no porque crea, porque no creo, sino porque uno igual empieza a sugestionarse, muchas cosas de todos estos engaños también se hacen gracias a que la gente se sugestiona y ellos saben sugestionar a las personas. Entonces, seguramente en mi cabeza me haría ajá. imaginarme muchísimas cosas, pero también eso es lo que me hace querer hacerlo. Entonces, también hay un tema muy interesante que son los juegos, que no me hablo específicamente a la Sí. Ouija, hay otro tipo de juegos, pero yo creo que eso Uy, lo sí. vamos a tocar en otro En otro, capítulo de sí, Susurros en la Oscuridad, también sería porque bueno. hoy ya se nos está acabando el tiempo y bueno, espero les haya gustado. Eh, Pero, Dime, ¿qué? no, espera. Ah, Cuenta. es que me acordé de algo. Em, sí, me acordé de algo. Es que quiero que sepan que Diego sí es muy curioso. Es muy curioso, me acordé de algo. Para hacerles contexto, sí, rápidamente. Estábamos comiendo junto con otro amigo en un restaurante de la Séptima. No voy a decir el nombre, estábamos ahí. Quizás en otro capítulo de pronto nos acerquemos allá y hablemos con los meseros y todo eso. Nosotros ingresamos, ese edificio tenía 3 pisos. Nosotros ingresamos al segundo piso, ellos se sentaron, yo tenía que ir al baño y le pedí permiso pues a los meseros y les dije como, bueno, ¿dónde queda el baño? Ellos dijeron en el tercer piso. Yo subí y efectivamente digamos que era un piso como que era otro ambiente, digamos que en tema como visual era otro ambiente porque tenía como mesas de madera, era Es que era como... viejo. Estábamos, si nos vamos a situar, estábamos en el Sí, centro de la ciudad de Bogotá y en el centro de Bogotá se le conoce como el centro histórico porque hay muchas casas sí. antiguas de muchos años, o sea, tienen cientos de años que de pronto les hacen restauraciones y demás, pero es de la época colonial. Entonces, esta casa, bueno, no casa, era un local, pero antiguamente sí era una casa que Sí, eran de esas casas grandísimas, entonces pues en la actualidad lo toman como un local de comidas. Y sí, efectivamente todo de madera, todo con digamos, todo era colonial, todo se veía ambiente, antiguo, sí. el techo era alto, tenía estos candelabros, parecía así, digamos, como si estuviéramos en la casa de Era otra Drácula. época. Otra época, sí. Sí, como que era otra cosa, o sea, era otro ambiente totalmente diferente. Y yo les dije, pues a Diego y a nuestro otro amigo, les dije como, oigan, no, subamos, que eso está solo y podemos estar allá chévere. Subimos y yo efectivamente entré al baño y yo no sé cómo era el baño de los hombres, no sé si tú entraste, pero el baño de Sí. las mujeres era horrible, o sea, había como ay, como un tocador, pero era un tocador, Dios mío, yo no sé, era una cosa súper antigua, súper vieja. Yo dije, no, acá hay algo raro. O sea, como que yo sentí que había algo raro, pero yo dije, no, quizás me estoy como sugestionando, porque pues todo es antiguo. Como que mi mente está diciendo, acá hay algo, un espíritu, pero pues porque están cosas antiguas. Bueno, normal. Nosotros nos sentamos a esperar la comida, estábamos los tres ahí normal. Y efectivamente yo le decía a Diego, yo recuerdo que yo les dije a ellos dos como, o sea, los baños tenían sensores de movimiento y solo estábamos los tres. Y yo les decía a ellos, porque se prenden los sensores. Y ellos, ay no, deja, o sea, como que ellos les daba igual, era como, ay no, eso es mentira, eso, ay no pasa nada, está normal. Bueno, la cosa es que estábamos comiendo y subió un mesero y dijo, oiga, ¿ustedes por qué están acá? Y nosotros quedamos como, pues normal, estamos comiendo, ¿no? Y el señor nos dijo algo así como, no, es que acá asusta, acá hay como una niña, el espíritu de una niña. No, chicos, o sea, yo quiero situarlos en ese momento. Yo feliz comiendo y que llegue una persona a decir que se apareció una niña. El señor nos decía que le jaló la ropa a un señor que fue como un contratista
allá y le jaló la ropa, que les hablaba, les decía cómo te llamas, que les tocaba, no sé, o sea, yo me imaginaba que la niña estaba atrás mío y me tocaba el cabello, que no, o sea, fue terrible. Ah, pero Diego, ¿qué estaba haciendo? Diego se paró y se puso a caminar por todo lado para que se le presentara a la niña. El señor nos situó que la niña se presentaba como en los armarios donde ellos guardaban las cosas de ellos, o sea, como las maletas y su ropa normal. Y Diego se fue hasta allá a mirar si la niña se le presentaba. Y yo era como, no, Diego, no juegues con eso. Y yo entré con un nerviosismo, o sea, yo estaba asustadísima y no, Diego estaba pero en furor, Contento. o sea, él estaba ya metido en el cuento. Sí, así de curioso es Diego. Quiero que nos vayan conociendo, o sea, tal miedo, porque pues como les estaba indicando, usualmente yo atraigo muchas esas energías y quiero confesarles que yo tengo pánico como al contacto físico, o sea, como que un espíritu tenga contacto físico conmigo, entonces yo me imaginaba que me cogía el cabello o que me jalaba una prenda a la ropa y me decía como, hola, no, o sea, yo estaba muerta del miedo, no, fue horrible, no, fue horrible, pero y quisiera volver para hablar con los meseros y por ahí tengo como fotos del lugar y videos, se los voy a poner en las historias esta semana, en Susurros en la Oscuridad 1, para que sepan más o menos cómo era el lugar. Pero sí, fue feo, la experiencia fue fea, sí. Bueno, yo no vi la experiencia tan fea. Yo estaba tranquilo, estaba contento. No, lo noté. Realmente estaba expectante. Yo dije, mi oportunidad, vamos a ver qué pasa. Como dice Sarly, fui a ver porque este lugar era grande. El señor nos dijo, no, allí en esas puertas es donde se aparece. Sí. Yo fui, di la vuelta. Habían fotografías antiguas en blanco y negro. Yo decía, vamos a ver si se mueve algo. No, no pasó nada. Aquí somos Ay, el sinceros. señor nos contaba, no. ¿Qué? Sí, no, y el señor nos contaba que las sillas se movían, ¿te acuerdas? Que él nos Sí. contó que las sillas se le movían cuando él estaba solo, pero es que fue como más como la reacción del mesero de ¿ustedes qué hacen aquí? Los van a asustar. Acá se presenta una niña y nosotros como así, o sea, déjanos comer al menos, amigo. Pero fue curioso y uy, no, fue feo y luego como mi mente uniendo como esa sensación que sentía en el baño junto con los sensores de movimiento, y yo decía, no, esto no es normal. Y Diego feliz, él feliz. Pero vamos a volver, les prometemos que vamos a volver. Obviamente yo con miedo, Diego súper feliz, pero vamos a volver y les vamos a contar la experiencia. Quizás podamos tener algún audio con el mesero Eso espero contándonos la que historia. las mismas personas que estén allá nos cuenten sus anécdotas, que es lo que más nos gusta y estoy seguro que tienen Sí, muchísimo más por contar, entonces definitivamente vamos a volver. Y ya es hora de terminar este capítulo, después de esta anécdota que sí, les acaba de contar Sarly, que sí, es muy curiosa, muy graciosa en cierto modo. Pero tenemos que ir a volver sí, porque tenemos sí. curiosidad, porque quedamos con la espinita de saber qué es lo que ocurre en ese lugar. Ya que en ese día no vimos nada, vamos a ver si cuando volvamos si ocurre algo, si vemos algo, si algo se Sí. mueve. Entonces, pues bueno, el tema de hoy fue las O si sesiones nos tocan la ropa. espiritistas. Si nos tocan la ropa. Esperemos que hoy no nos pase nada. No, va a pasar, no va a pasar. Esperemos que ustedes se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de este capítulo, que les guste este podcast, háganoslo saber por nuestras redes sociales. Y bueno, hablamos de sesiones espiritistas aquí en Susurros en la Oscuridad. Así que bueno, como siempre los dejo con Sarly para que haga el debido proceso de despedirse y darles el último adiós, el último adiós de este capítulo, no se preocupen, de Susurros en la Oscuridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el sexto capítulo y abracito para el susto. ¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. ¡Vendré por tu vida!
Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad.